proyecto Campa surge por una necesidad de actualizar la investigación del yacimiento, su conservación y su difusión. Tras varias décadas sin actividad arqueológica en el yacimiento y en el museo, se hacía necesario una serie de intervenciones y su planificación para poner al día todo lo que tiene que ver con el propio yacimiento y con la musealización. Hay que tener en cuenta que desde las últimas excavaciones han pasado más de 20 años, con lo cual la arqueología ha cambiado también en esas 2 décadas muchísimo. Obviamente las preguntas que nos podamos hacer ahora ya van a ser diferentes a las que se estaban haciendo en el año 2000 o en el año 78 cuando se inician las excavaciones en este yacimiento. Quizás uno de los rasgos que lo hacen más singular es la posibilidad de hacer una lectura espacial, porque hay 2 sectores de ocupación en el yacimiento, el área más meridional, la que está junto a la muralla, y el área más septentrional, que es la que tenemos aquí, la zona de la llanada. Es decir, es un yacimiento espacialmente amplio, pero además es un yacimiento que en términos de temporalidad también es muy amplio. Es decir, nos ofrece un espesor histórico, una profundidad temporal que para los arqueólogos es muy interesante porque nos permite leer el cambio, cómo se pasa del momento prerromano al momento romano, incluso cuáles son los contactos que hay previos al final de la conquista. Es uno de los enclaves importantes para entender el conjunto de la ocupación antigua del noroeste de la península ibérica. En ese sentido, la Campa Torres siempre ha sido un yacimiento bandera, no solamente para el caso asturiano, sino para toda la cultura castreña en el conjunto del noroeste peninsular y para toda la ocupación alto imperial romana también en el norte de la península. El proyecto Campa está planteado en 5 fases de intervención. La primera, que se desarrolló en el 2022, abarcaba el estudio de todos los materiales de las excavaciones llevadas a cabo antes de los años 2000. La fase 2, que acabamos de terminarla en el año 2024, lo que pretendía era evacuar todo el agua que se acumulaba en la zona de la llanada y que estaba afectando a los restos arqueológicos que allí se encuentran. La fase 3 tiene previsto intervenir en la zona de la muralla, y las fases 4 y 5 lo que pretenden es reunir todo el conocimiento que se ha adquirido en las fases anteriores y plasmarlo en una nueva exposición y un nuevo proyecto divulgativo. El objetivo de la fase 1 era tener un conocimiento antes de comenzar las excavaciones del registro material del yacimiento, que en parte ya era conocido por las publicaciones que habían hecho los directores de la excavación, pero en otra parte esos materiales estaban sin estudiar, nunca habían sido publicados. Entonces dio unas pautas, yo creo que interesantes, para saber a qué se iban a enfrentar los excavadores en la fase 2 de los trabajos. Lo que habitualmente encuentra el arqueólogo cuando excava yacimientos de este tipo, sobre todo, obviamente, si estos han sido abandonados de una forma pacífica, como debió suceder aquí, es todo aquello que los pobladores dejaron cuando se fueron y todo aquello que perdieron o todo aquello que se había convertido en basura. Es decir, las cosas que se habían roto, que se habían desechado, todo aquello que no servía o que no se podían llevar. La cantidad de material que se encuentra aquí son miles de piezas. Como objetivo prioritario se fijaba en la fase 2 del proyecto Campa la instalación de una red de drenaje que resolviese los problemas recurrentes de inundaciones que esta parte del yacimiento solía sufrir. Y aprovechando la ocasión se realizaron unas excavaciones arqueológicas que han renovado la visión que tenemos del yacimiento, y por otro lado se ha aprovechado para consolidar las estructuras arqueológicas exhumadas. Pues todo proceso de investigación resuelve algunas preguntas y genera otras muchas, y en el caso de la Campa Torres es lo que ha ocurrido. En algunos casos hemos podido aclarar cuestiones sobre las estructuras construidas, sobre la estratigrafía arqueológica, pero también hemos descubierto que tiene un potencial informativo mucho mayor del que habíamos sospechado, sobre todo por la existencia, la convivencia de niveles arqueológicos de la etapa prerromana y de la etapa romana, lo cual nos está dando pues como mínimo 400 o 500 años solo en esta zona de la llanada. Posiblemente en el área meridional de la muralla tengamos todavía un periodo más dilatado. Tras finalizar estas 2 fases del proyecto Campa, yo destacaría fundamentalmente 2 hallazgos importantes. Por un lado,
el haber detectado un conjunto de cerámicas foráneas que han llegado hasta aquí por el comercio marítimo, como son conjuntos de cerámicas de la zona atlántica y de la zona mediterránea, y por otro lado la aparición, después de las excavaciones que se han hecho durante el proyecto Campa 2, de una serie de niveles de la segunda edad del hierro, en donde han aparecido una serie de estructuras que están fuera del castro propiamente dicho. Cuando hablamos del futuro de la Campa Torres tenemos que hablar del término continuidad, continuidad que se aplica a distintos aspectos. Continuidad, por un lado, en las líneas de investigación que hemos desarrollado, que hemos iniciado ahora mismo y que necesitan un tiempo de maduración y de desarrollo. En segundo lugar, esa continuidad la necesitamos también para que la Campa Torres siga siendo un yacimiento de referencia en la formación de nuevas generaciones de arqueólogos y de arqueólogas que compaginen estas labores de campo, estas experiencias de campo en el yacimiento con la formación que se imparte en la Universidad de Oviedo. Y por último, se necesita una continuidad también para acabar convirtiendo el yacimiento, a partir de la información y de los datos extraídos, en un espacio abierto a la ciudadanía, en un espacio arqueológico abierto a esa ciudadanía, en el cual haya un discurso histórico y un recorrido claro sobre lo que es la vida cotidiana en los castros en los primeros siglos de la romanidad y también en la Edad del Hierro. Lo más prioritario del proyecto Campa a partir de la finalización de estas dos primeras fases sería intervenir en la zona de la muralla, puesto que es la zona más antigua del yacimiento. La única y más eficaz manera de conservar el patrimonio es que todos nos impliquemos en su protección y en su conocimiento, porque tenemos que pensar que es un patrimonio de todos. Y quizás la clave está en que todos nos lo apropiemos, de manera que lo tutelemos y lo protejamos como algo que es propio, que es un bien común. En ese sentido la educación es clave, porque si desde pequeños entendemos que igual que un bosque o igual que una costa, un yacimiento arqueológico o un monumento histórico forma parte de nuestro legado, forma parte de nuestro pasado, y que lo podemos integrar en nuestro presente, si eso forma parte del proceso educativo, será mucho más fácil luego que todos seamos responsables en su conservación y en su difusión.